La tarde era un puñado de luz y de sudores. El sol pegaba fuerte y Jesús sintió sed. Él llegaba cansado de andar por los caminos y a una mujer del pueblo le pidió de beber. Hola, queridos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Pastorales. Seguimos insistiendo que se suscriba, que comparta, que nos comente, que nos ayude a hacer mejor estas reflexiones y estas meditaciones del Evangelio de cada semana. Ya estamos en la tercera semana de Cuaresma y la palabra de Dios nos va a seguir acompañando e invitándonos en este camino a la Pascua, en este tiempo de conversión, de cambio. Hoy tenemos como primera lectura tomada el libro del Éxodo, en el capítulo 17, del 3 al 7. Masá y Meribá. Dios siempre da de beber. Podemos resumir a grandes rasgos este texto que hoy leemos. Estos nombres de Masá y Meribá, en lo que está establecido una relación etimológica con el hecho de tentar y de contender, reyerta y tentación, del que habla el relato con toda seguridad, nombres de lugares antiguos que se han cargado de mito y leyenda, pero también ha venido a tener su simbología en la actitud por la que pasa el pueblo y por la que pasan todos los creyentes en tiempos distintos, en época distinta, cada uno con su historia personal. La leyenda judía ideó que esa roca iba siguiendo a los israelitas por el desierto, y de ahí tomó pie Pablo para hacer una lectura midrástica, como han puesto de manifiesto los especialistas, y glosar desde la perspectiva del cristiano que ve en Cristo el gran signo de Dios, y la roca era Cristo, como podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. La roca de Oreb, sobre la que debía golpear Moisés para dar agua al pueblo en el desierto. En la fuente de Meribá ha tenido una gran tradición en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos 78, 95, 105 y otros. Ya se sabe que el desierto es el lugar de la prueba, especialmente por la necesidad de beber. El agua en Israel era y es un tesoro, como también lo es para todos nosotros, aunque no lo valoremos en su justa medida. Era una región rodeada de desierto. Un poco de agua es como un milagro, y toda sequía es como un castigo y una tentación. Por lo menos así lo leía el pueblo. Al pueblo en el desierto no le compensa su libertad frente a los faraones. No quieren morir en el desierto, aunque podían haber muerto esclavos y explotados cerca de la pirámide de Egipto. Pero así es el género humano. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Es la pregunta del pueblo sediento. ¿De qué vale la libertad conquistada? El texto quiere reafirmar la fe de un pueblo en Dios, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Es más, las dificultades y adversidades deben ser las que pongan de manifiesto la fe en Dios, porque siempre Él, de una manera o de otra, nos da el agua de la roca. Dios está en medio de nosotros, pero no podemos exigirle que nos muestre como nosotros queremos, sino que sepamos buscar el agua que nos proporciona de la roca que en sus entrañas llevan a una fuente. Sin la vara de Moisés, sin el milagro de la magia, sino con la confianza y la fortaleza de ánimo, porque Dios sí está en medio de nosotros. Una segunda lectura que hoy meditamos es la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, del 1 al 8. Dios nos ofrece la salvación por amor.
Esta segunda lectura nos ofrece una enseñanza clave en este texto paulino. La verdad es que la liturgia tal vez no ha tomado en totalidad en su conjunto para poder entenderlo mejor. Uno de los más fuertes y densos de estos escritos paulinos. El apóstol comienza en este instante en el meollo de su carta y lo hace con una significativa proclamación querigmática de lo que Dios ha hecho por la humanidad, por medio de Cristo, que lo ha llevado hasta dar la vida por todos. Esto es básico en el pensamiento de Pablo y en la proclamación de la condición de la religión cristiana. Vemos aquí que es Dios el que sale al encuentro del hombre, no el hombre el que sale a la búsqueda de Dios. Por eso debemos seguir afirmando que el cristianismo es la religión de la gracia, de la oferta, del milagro, de la misericordia y la gratuidad divina. Pablo centra su pensamiento en lo que significa en la vida presente para los creyentes ser justificado por la fe. La salvación es una gracia que Dios se nos otorga mediante nuestra confianza en Jesucristo. El enunciado de estos de un calado teológico sin precedente, dicho además por alguien que procede del judaísmo como Pablo. Esta gracia es lo que define la justicia de Dios y la vida cristiana. De esto es lo que debe gloriarse el cristiano, de creer y experimentar la gracia que nos llega por medio del Espíritu de Dios. Pablo está queriendo decir que no hay que gloriarse del esfuerzo que debemos hacer para salvarnos, porque entiende que la salvación es una gracia, un don, un regalo. Pero también los regalos hay que saber acogerlos y agradecerlos. ¿Qué significa esta proclamación carismática de Romanos 5, 1, 11? Que la justificación, o si queremos la salvación para ser más directos, tiene una estrategia que ha establecido el mismo Dios por medio de Cristo. Aunque Pablo no se va a poder liberar del lenguaje propio del Antiguo Testamento, de los sacrificios y de la muerte, no debemos quedarnos en eso, sino en lo que se afirma. Cristo murió por los impíos. Y puesto que Dios nos ama, verso 8, Cristo dio su vida por nosotros. ¿Era necesario esa muerte? Para Dios no era necesaria. Y no es Dios quien entrega a la muerte a Jesús, sino los hombres. Pero la formulación de Pablo quiere dejar clara la iniciativa divina. Esto ha ocurrido porque Dios nos ha amado y nos ama. Escuchamos hoy el Evangelio de Juan, el agua y la vida, una relación de gracia. El Evangelio de este domingo se prescinde de Mateo y nos ofrece una de las escenas y diálogos mejor construidos del cuarto evangelista. Todos hemos escuchado alguna vez esta narración de Jesús y la samaritana, aunque no siempre hayamos podido abarcar todo su significado y profundidad. Puede que hoy no la oigamos completa, pero su sentido es el mismo que exponemos. Jesús pasa por el territorio herejes, como eran considerados los samaritanos por los judíos ortodoxos. Es una vieja historia de odios y rencores a causa de la religión. Los samaritanos se consideraban herederos de los patriarcas. Tenían su Pentateuco, creían en Yahvé, en Dios, pero unos y otros pensaban que su Dios era mejor que el del otro, y su templo y su monte y su agua y su fuente. La escena se sitúa en Samaria. Los samaritanos proceden de la unión de tribus asiria y de judíos del reino del norte antes de su destrucción, antes del año 721 a.C. Después se llegó a un verdadero cisma entre judíos y samaritanos.
con rigorismo de la reforma judía que sigue al destierro de Babilonia. Los samaritanos se opusieron a la construcción del nuevo templo de los judíos. Construyeron otro santuario para ellos en el monte Garizim, que fue destruido en el año 129 a.C. Los samaritanos se consideran descendientes de los patriarcas y estaban orgullosos del pozo que decían le había dejado su padre Jacob por medio de José, que encontramos en el Génesis capítulo 33, 19 y adelante. Los samaritanos solamente creen en los 5 libros del Pentateuco. Aún hoy existen tribus samaritanas. Un judío religioso debía evitar todo contacto con los samaritanos. No solamente impuros, sino herejes, y lo que menos se podía pensar era impedirle a ellos de comer o beber. En este relato van a conseguir una serie de factores, muchos tipológicos, para enseñar verdades que nunca deberíamos olvidar. Jesús, fatigado del camino, deja Jerusalén, va hacia Galilea y pasa por Samaria, que era un lugar que se evitaban los judíos piadosos. El Jesús, un hombre, un judío, y si queremos Dios, pide a una mujer pecadora y herética. Jesús a una samaritana, a una persona que por herejía solo podía dar hastío y maldición. Le pide, ya sabemos que Jesús le pide para dar él mucho más. El diálogo es sabroso, es un diálogo con alguien maldito y Jesús ofrece a cambio agua viva. Esta expresión en el Antiguo Testamento significaba los valores de la vida, la revelación, la sabiduría divina y la ley. En nuestro caso, a cambio, Jesús ofrece por el agua del pozo, que puede significar el judaísmo, con lo que prometía y no daba, y a lo que los samaritanos también eran judíos. Agua viva, que según el mismo Juan, es el Espíritu que da la vida eterna. Jesús no pasa por casualidad por aquel camino, ya que a la ida o a la vuelta de Jerusalén había que evitar este territorio central de Tierra Santa, que había elegido el mismo camino por el que debía pasar. Se siente cansado, pero más bien por el camino, a causa de estas disputas religiosas sin sentido, y le pide a la mujer, representante de todo un pueblo odiado y condenado, agua. Llega pidiendo, no ofreciendo. Existe de confianza, aunque Jesús ha venido para ofrecer a estos herejes un espíritu nuevo, un agua viva, un culto nuevo, un Dios verdadero. El agua del pozo estaba encerrada y el pozo era hondo. Representa el judaísmo y el samaritanismo. Es una crítica a las religiones que ponen tanto empeño en sus cosas, en sus tradiciones, en sus costumbres y en sus normas. A una u otra religión le faltaba el agua viva, carecían del espíritu y de verdaderas centros de adoración. Vemos a Jesús que escucha las quejas de la mujer samaritana contra los judíos, pero Jesús en el Evangelio no representa a los judíos, aunque sea confundido con uno de ellos. Advirtamos que Jesús pide para dar, pregunta para responder, siente sed para ofrecernos agua viva. Con esa dinámica de contrastes, la teología joánica de este pasaje, emblemático a todas las luces, propone una religión nueva y un culto nuevo. El culto en espíritu y en verdad. El Espíritu dará a conocer cuál es el culto que tiene sentido. El conocer a Dios y el adorarlo como Padre. Pero los judíos y los samaritanos no adoran precisamente a un Dios como Padre, sino a un Dios que ellos mismos se han creado a su modo y manera. El Dios que justifica sus odios y rencores.
Esa religión que muchas veces sigue siendo la dinámica de nuestras religiones actuales, en un contra Dios y antievangelio. Hoy también podemos y aprendemos mucho desde el punto de vista ecuménico en la celebración de la Eucaristía con este evangélico joánico. Ese no pasar de lejos por el terreno, por el mundo o la vida de los malditos. Ese pedir para dar y ofrecer en nombre de Dios vivo la felicidad a la religión de Cristo. Son muchos los desafíos que esta narración evangélica nos sugiere. El relato nos muestra a un Jesús que en este caso no es un simple judío, sino el Logos de Dios, que habla y dialoga con una mujer que representa a un pueblo con sus influencias sincretistas, pero al fin y al cabo una mujer que descubre algo nuevo que viene de Dios y entonces todo cambia. Se deja de lado la historia pasada, reglas que atan el corazón y el alma de la gente religiosa y hacen posible descubrir al Dios como Padre. Pidamos al Señor que nos dé esa agua viva, que a todos nos quita la sed, que nos abra el corazón para entender que todos somos hermanos, que Dios está cerca de nosotros y que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Feliz semana para todos.